Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas? Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, sábado 7 de diciembre. Estamos en nuestra serie de Navidad Al Mundo Paz. Hoy es el día 9 y se titula El Nombre del Rey. Cuando hay un embarazo, los papás a menudo piensan bastante en el nombre que le van a poner a su hijo o hija. En el caso de Jesús, estamos estudiando el anunciamiento del embarazo de María. El ángel le va a decir que va a tener un hijo y le dice qué nombre debe tener. Es Dios el que decide el nombre de Jesús. En esta ocasión, José y María no tuvieron que pelearse, no tuvieron que comprar libros de nombres, no tuvieron que hacer nada de esas cosas. Dios les dijo qué nombre debían ponerle a su hijo. Y el nombre es Jesús, que significa el Salvador del mundo. Jesús significa literalmente Dios salva. Y cuando le están diciendo a María que le ponga a su hijo Jesús, lo que está diciendo es que Él será el Salvador del mundo. Vamos a leer esta hermosa historia. Es el anunciamiento del nacimiento de Jesús por parte del ángel Gabriel a María. Ayer comenzamos a estudiar esta hermosa escena. Hoy continuamos y seguramente tendremos muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias Dios, gracias Padre, por tu amor infinito, por tu gracia eterna. Permítenos el día de hoy seguir escuchando tu voz, como siempre, nutrirnos de tu palabra, de alimento espiritual para nuestras vidas, para estar sanos, fuertes, para creer más en ti, para conocerte más. En el nombre santo de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, queridos, vamos a la palabra de Dios en Lucas 1. Voy a leer desde el 30 hasta el 33, dice así la palabra de Dios. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. La pregunta de María, ¿cómo puede suceder esto si soy virgen?, nos hace pensar que la promesa que le hace el ángel a María es algo que se va a cumplir inmediatamente, que el ángel dio esta promesa a María y que claramente comunicó que esta promesa se iba a cumplir muy pronto, incluso antes de que María estuviera casada y haya tenido intimidad con su esposo, porque de otra manera, que alguien te diga, oye, vas a quedar embarazada, cuando sabes que pronto te vas a casar, pues tú dices, bueno, pues sí, de pronto me voy a casar y después quedar embarazada, es muy normal. Pero María se sorprendió y dijo, ¿cómo es posible? ¿Por qué se sorprendió? Porque la promesa era inmediata. María, vas a quedar embarazada ya, antes de que tengas intimidad con tu esposo. Probablemente incluso lo que le está diciendo el ángel es, ya estás quedando embarazada. El Espíritu Santo iba a concebir en María y María iba a tener un hijo, que no es cualquier hijo, no es un hijo cualquiera, es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías. Todas estas cosas que le está diciendo el ángel tienen que ver con el Mesías, el trono de David, su padre. Dios se había prometido antiguamente que el trono de David iba a ser eterno y que nunca faltaría un descendiente de David en el trono de Dios. Ahora, para los judíos esa era una promesa problemática, porque por mucho tiempo no había habido un rey para el pueblo judío. Por mucho tiempo habían estado exiliados, por mucho tiempo habían estado conquistados, primero por los asirios, luego por los babilonios, luego por los persas, luego por los griegos y finalmente por los romanos. No eran una nación independiente, estaban conquistados y a muchos les causaba mucho problema. ¿Cómo es posible? Somos el pueblo de Dios. ¿Por qué nos conquistan los romanos si nosotros somos el pueblo de Dios? Y lo que está haciendo aquí Dios es prometiendo, les estoy mandando un rey. Les estoy mandando al Mesías, un Salvador. Lo interesante es que no está llegando como se esperaban. No va a ser un rey con corona, no va a ser un rey con ejército. Va a ser un rey humilde. Otra clase de rey. Un rey que va a traer salvación, pero no salvación material,
sino la salvación más profunda, que sí incluye salvación material, pero mucho más que eso. Salvación eterna, salvación de nuestros pecados. Y le dice el ángel a María, llamarás a su nombre Jesús. Su nombre será Jesús. Concentrémonos en el nombre de Jesús, mis queridos hermanos. El nombre de Jesús es en hebreo, literalmente es el nombre Joshua, es el nombre que para nosotros es Josué. Después, ustedes saben, los idiomas cambian. De hecho, Jesús no hablaba hebreo propiamente, hablaba arameo, una mezcla de hebreo con otros idiomas allá de esa región de Siria. Y probablemente el nombre de Jesús, como le llamaba a su mamá, sonaría algo como Yeshua. Por supuesto, yo no hablo arameo antiguo, pero la mamá de Jesús y los amigos de Jesús le llamaban Yeshua. Transliterado al español termina siendo como Jesús. Pasa por el griego, pasa por el latín y llega finalmente al español como en el nombre de Jesús. Pero el significado es Dios salva. Cada vez que en el Antiguo Testamento aparece el verbo salvar en referencia a Dios, se parece mucho al nombre de Jesús. Dios salva, Yeshua. Y nos habla de algo muy importante, que Él es el Mesías, enviado de Dios, que viene a dar salvación a su pueblo, pero no solo a su pueblo, sino a la humanidad entera. Es el que viene a cumplir todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento a Abraham, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta es la simiente. Dios también le había dicho a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, un descendiente de mujer, le pondrá fin a la serpiente que representa el pecado, la maldad. Un descendiente de Eva va a poner fin a la maldad. La serpiente te va a morder pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú y la tuya le herirá en el calcañar. Una herida menor hará la serpiente al descendiente de mujer, que es Jesús. Pero Jesús le pondrá el fin a la serpiente que representa la maldad. Y todas las promesas que Dios le hizo a su pueblo, estaré con ustedes, los bendeciré. Y todas las promesas que Dios le dijo a David, tu reino será eterno. Y todas las promesas que Dios le dio a su pueblo a través de los profetas, ustedes serán mi pueblo siempre, y los restauraré y los visitaré. Y volveré a ustedes y volverán a ver la luz y están en la oscuridad, pero luz resplandecerá sobre ustedes, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y todas esas promesas que Dios hizo a su pueblo antes, vendrá un rey cuyo reino será eterno, no tendrá fin, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas esas promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de promesas. Dios le está diciendo a María, se van a cumplir en tu hijo. Y por eso le pondrás Jesús, porque será el Salvador. Estamos estudiando estas dos historias, se van entrelazando estas dos historias, dos familias. Por un lado, Zacarías y Elizabeth, Dios les promete un hijo. Por otro lado, María y José, en este caso a María se le promete un hijo. Y son dos historias que se van entrelazando, porque el hijo de Zacarías y Elizabeth es Juan el Bautista, el precursor, el último de los profetas, el que prepara el camino del rey, el vocero. En aquel entonces, cuando un rey visitaba una ciudad, el rey mandaba un delegado que llegaba antes para anunciar, un vocero del rey. Ahí viene el rey, prepárense, limpien las calles, limpien las casas, porque los va a visitar el rey. Tocaba trompeta. Eso era Juan el Bautista, esa voz que clamaba, que preparaba el camino para Dios mismo, diciendo, ahí viene el rey. Y el anunciamiento de Jesús es algo infinitamente más glorioso. Estas dos historias se entrelazan. Juan el Bautista, para conectarnos con el Antiguo Testamento, con todas las promesas de Dios, pero contrasta con el anunciamiento de Jesús, que es infinitamente más glorioso. Con Elizabeth y Zacarías, Dios hizo un milagro muy grande. Pero con María, Dios hizo un milagro único, como nunca antes había existido. El Espíritu Santo iba a concebir en Jesús. Mañana estudiaremos más eso. Por lo pronto, quiero decir tres cosas acerca de quién es este, qué niño es este
que se le está anunciando a María que van a ser. Número 1, es el Salvador del mundo. Es el que viene a salvarnos de nuestros pecados. Cree en Él, mi amado hermano, para salvación eterna. Número 2, es el Hijo de Dios. Ahora, cuando hablamos de Dios, las palabras humanas no alcanzan. Cuando decimos que es el Hijo de Dios, por supuesto que no estamos diciendo Hijo de Dios en el mismo sentido que yo soy hijo de mi papá. Mi papá es una persona diferente a mí, que se casó con una mujer que es mi madre, que tuvieron un hijo que soy yo. En ese sentido, yo soy hijo de mi padre, tengo su ADN. Soy producto de la unión de mi padre y mi papá, y me parezco mucho a mi papá físicamente. Cuando decimos que Jesús es hijo de Dios, por supuesto que no nos referimos a eso. Otra vez, cuando hablamos de Dios, las palabras humanas no alcanzan. Nos ayudan a entender algo de Dios, pero no alcanzan a expresar eso. Por supuesto que cuando decimos que Jesús es hijo de Dios, no estamos diciendo que Dios se consiguió una esposa y tuvo intimidad y salió Jesús. Por supuesto que no. Cuando decimos que Jesús es hijo de Dios, decimos que Jesús es Dios en la carne. Eso es lo que es Jesús. Es el Verbo hecho carne. Es Dios con nosotros. No es otra persona. Sí es otra persona, pero de la misma Trinidad, del mismo Dios. Es Dios con nosotros. No otra persona en el sentido de otra individualidad, sino de otra, como se dice en latín, hipóstasis en griego, hipóstasis de la Trinidad. Otra vez, las palabras no alcanzan. Las palabras humanas, los contextos humanos, los marcos de referencia humanos no alcanzan para describir la gloria de Dios. Pero lo que estamos viendo aquí es Dios con nosotros. Dios vino. Y de esto se trata la Navidad. Lo vamos a decir varias veces, así es que hasta ahí quedo con esta segunda enseñanza. Número 1, es el Salvador del mundo. Número 2, es el Hijo de Dios. Esto es lo que celebramos en Navidad, que Dios vino, que Dios nació entre nosotros, que Dios se hizo carne en Cristo Jesús. Y número 3, es el Rey de paz. Vino a traernos un reino, pero no un reino humano como esperaban los judíos, esperaban un Mesías guerrero. Un caudillo que los liberara de los romanos. Pero lo que llegó es un rey de paz, cuyo reino no es de este mundo, es un reino celestial, que será eterno, porque no será humano, no dependerá de castillos ni de lugares geográficos, dependerá del poder de Dios, y empezó en Cristo Jesús. Y ese reino es el que oramos en la oración modelo, que venga tu reino, Dios mío, que venga tu reino. Y Jesucristo dijo, ya vino, y está entre ustedes. Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, viven el reino de Dios. Vivamos como súbditos del Rey. El reino de Dios es eso donde se hace la voluntad de Dios, donde Dios es Rey. Así es que si Dios es Rey en tu vida, estás viviendo el reino de Dios. Si Dios es Rey en tu familia, en tu iglesia, están viviendo el reino de Dios. Si glorificamos a Cristo Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, si nos sometemos a su voluntad, si lo tenemos como Rey de nuestras vidas, estamos viviendo el reino de Dios. El nombre del Rey, Jesús, nos recuerda que es el Salvador del mundo, que es el Hijo de Dios y que es el Rey de paz. Mañana continuamos estudiando esto. Por lo pronto terminemos con una oración. Gracias, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo confesamos como nuestro Rey. Creemos en Él con todo nuestro corazón para salvación, para perdón de pecados y promesa de vida eterna. Creemos que Cristo Jesús es Dios con nosotros y nos rendimos ante su soberana voluntad. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Nos vemos mañana.